Muy buenas, soy Andrés García y hoy tenemos con nosotros a Felipe Samaranch y Cruz Galindo, que vienen de la Facultad Politécnica Superior, a hablarnos de su proyecto de innovación docente, el cine como fábula educativa. Eso es. Primero, presentaros, contarnos quién sois para que los oyentes también nos conozcan. Pues soy Felipe Samaranch, soy profesor y director de la carrera de Arquitectura en la Francisco de Vitoria desde su origen. Yo soy Cruz Galindo, soy profesora también de Arquitectura, soy historiadora de las materias relacionadas con el arte. Muy bien, Cruz. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por venir a hablarnos de vuestro proyecto y contarnos un poco en qué consiste este proyecto de innovación y hablarnos de esa idea que de primeras parece muy interesante. Bueno, pues parece que la educación durante muchísimos años era un bien que se transmitía oralmente de gente y de generación en generación, y la fábula parecía que era una manera de cuento amable, amena, fácil de retener y que tenía capacidad de implicación a todo el que la escuchaba. Y se nos ocurrió que, dado que los alumnos de la generación que tenemos ahora en las aulas leen relativamente poco y la fábula lectora ya no es fácil de hacérsela llegar, nos pareció una buena manera de generar esa implicación personal o esa educación transformativa a través de algo en donde se sintieran reflejados. Y el cine parecía una herramienta muy potente que es capaz de conducir al alumno casi sin enterarse a emociones, a situaciones, a conflictos que de otra manera no viviría. Nos pareció que podía haber que con ese formato el meter cosas y materias y enseñanzas que normalmente resultan difíciles de enseñar iba a ser muy rico. Y además, si eso se abría al conjunto de la universidad, generaría unas sinergias entre áreas de conocimiento y un conocimiento poliédrico y multicapa que haría todavía mucho más rico eso que escucharlo solamente de la voz de un profesor. Bueno, y encima en una sociedad como la que vivimos hoy en día, en la que los alumnos ahora son tan digitales, que necesitan todo con mucha rapidez y muy visual, pues yo creo que es una muy buena idea para que se involucren más en esta teoría, en estos conocimientos. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? Hemos generado una FC, como decía Felipe, abierta a todas las facultades, a toda la universidad. Las sesiones son 4 que se desarrollan o se han desarrollado en este primer año. Luego va a haber una segunda tanda el año que viene. Y entonces cada sesión, bueno, pues se hace la proyección de una película. Previamente a la proyección pues se hace una introducción, se les pone en contexto, se les marca un poquito lo que ellos, en lo que tienen que estar atentos de la película, lo que ellos dicen que les hacemos spoiler, y después de haber visto la película, bueno, pues se hace un pequeño debate o conversación entre todos donde, bueno, pues cada uno vamos exponiendo lo que hemos visto, cómo lo hemos interpretado, es el momento más rico. Y terminamos con una pregunta que tienen que hacer en casa, desarrollar en casa y que nos mandan por escrito. Y es una pregunta, bueno, pues que va directa a cómo se ven ellos reflejados en cada uno de los temas que hemos visto. ¿La película en cuestión cuál es, el título? Este año hemos visto cuatro películas. La primera fue Matrix, la segunda fue 1984, luego vimos El manantial, y hoy, que ha sido la última sesión, hemos visto The Architect. Y una vez poníais en marcha la película, le dabais el play y los alumnos empezaban a atender, ¿parabais en cada momento, dejabais que el tiempo corriera y que cada alumno estuviera pendiente o no, o se parara a analizar? La experiencia tenía que ser inmersiva, tenía que ser algo que te detonara cosas que habitualmente no ocurren en el aula. Y parecía interesante el poder sembrar una serie de preguntas antes de ver la película, un poco en la dinámica del formar para transformar, ¿no? el descubrir, despertar, descubrir y decidir. Era necesario entender que hay preguntas que no están resueltas o preguntas que pueden quedarse abiertas, y una vez que esa pregunta, ese hambre se ha quedado en el aire, la película entraba como alimento para ese interrogante. Entonces, la introducción
de alguna manera lo que hace es poner de relieve sobre qué temas la película tiene algo que decir y deja un poco de intriga en el aire. No es tan importante saber si la trama funciona de una determinada manera o si el desenlace está resuelto de una otra manera, que no se dice, pero sí que se habla de cuáles son los temas principales sobre los que merece la pena estar atento. Entonces, después de hacer eso, el alumno, en teoría, lo que ha quedado es con hambre de ver esa película de una manera diferente, que no es lo mismo que hace en su casa, en el sofá de su casa o con la luz apagada en su cuarto de estar, donde de repente pues, se puede levantar al baño, ahí tienes que estar con una actitud en la que no te queda más remedio que estar atento. Y es muy interesante porque las miradas de los alumnos hacia la película es muy distinta a la que ocurría de otra manera, ¿no? Y también les entra el conocimiento o les entra el input por el lugar por el que menos esperan, porque normalmente es a través de la emoción, no es a través del intelecto, y este personaje que ha sentido esto o esta persona que se ha visto enfrentada con este dilema, de qué manera ha procedido, ¿no? Y creo que eso aporta la voluntad luego y las ganas luego de compartir y generar esta inteligencia colectiva, que lo que hace es ensanchar, ¿no? Hoy nos decían en el feedback último de la última sesión que cuando les preguntábamos cómo había quedado resuelto el curso, si les había parecido interesante, ¿no? Decían que estaban deseando que acabara esa última o llegara a esa última parte en la que entendían o escuchaban lo que sus compañeros habían entendido, porque ellos sumaban eso a su propio conocimiento. Y también es muy bonito que esto ocurra de tus pares, ¿no? Porque recoges piezas de información que además solían ser muy variadas y muy interesantes, que las recibes de manera distinta que si es tu profesor el que te la proporciona. Y a esto hay que añadirle, que yo creo que es otra virtud del asunto, que al ser una FC transversal en toda la carrera, toda la universidad, perdón, permite que los puntos de vista de aquellos que lo enriquecen pertenezcan a otro ámbito de conocimiento y ofrece una visión más caleidoscópica de la realidad, de lo que normalmente se tendría dentro del aula donde tienes todos animales de la misma jaula, ¿no? Entonces es más bonito el poder entender que lo ven distintos perfiles de estudiante, ¿no? Además, se notaba mucho la participación e incluso las reflexiones que hacían alumnos de diferentes facultades. Sí, como decía Felipe, la visión es completamente poliédrica, ¿no? Y era diferente donde incidía un alumno a lo mejor de enfermería o de fisioterapia o de ADE a un alumno de arquitectura, ¿no? Entonces, eso era parte del enriquecimiento. Es razón abierta, ¿no? Como ponemos en juego todas las disciplinas para llegar al conocimiento. Entonces ha sido muy bonito aterrizárselo a ellos, ¿no? El concepto de razón abierta. ¿Cómo habéis enmarcado el proyecto dentro del cuatrimestre? ¿En qué parte del cuatrimestre? Nosotros hemos introducido este año una cosa que el año que viene sea proyecto de innovación, que es una forma de leer diferente a la que habitualmente trabajábamos, que es con la bibliografía que se le da y demás. Bueno, y viendo que esto era interesante porque nos ha dado mucho juego, nos apetecía llevarlo todavía un paso más allá. Y es como si hemos conseguido que haya una lectura distinta a la que normalmente ocurriría, que no ocurría en las aulas, podemos hacer que esto sea un paso más hacia lo agradable, hacia el hambre de aprender, hacia la voluntad de lo hago no porque sean deberes, sino porque al final sea lo que me apetece estar, ¿no? Hoy nos decían algunos, en un alarde de honestidad encomiable y muy interesante, que algunos venían porque les dábamos Coca-Colas, que me alegra, que algunos venían porque les dábamos créditos, que también me alegra, pero ha habido muchos que han dicho que les resultaba un placer y que estaban en el a pesar de que no han pedido los créditos y que estaban a pesar de que no han venido a todas las sesiones, con lo cual no va a ser posible otorgar los créditos. Y esto es, yo creo que el máximo júbilo del que lo está organizando, ¿no? Porque es como bien gente que ya sabe que no lo va a recibir porque no hizo una de 4, la primera, ha venido a las otras 3 que le quedaban después, ¿no? Y venían pues porque era interesante, siendo además que se nos ha solapado con otras actividades que también eran muy interesantes de la propia carrera, ¿no? Y entonces había que decidir dónde quieres estar y todas ellas eran encomiables, fantásticas y estupendas para aprender, pero el tener un número razonable, teníamos como 30, 40 dentro del aula, era muy interesante. Me comentabais antes, fuera de cámaras, que el objetivo, lo que esperabais de este proyecto, sobre todo en los alumnos, era que tuvieran esa capacidad de reflexión, que se sentaran a analizar qué le estaba diciendo la película y cómo lo relacionaban con su contenido, con su materia. Además de eso, ¿qué habéis podido encontrar en esos alumnos? Aparte de haber hecho esa reflexión sobre la película y relacionarlo con el contenido,
¿Qué otras cosas habéis descubierto en ellos? Pues han hecho otra relación muy bonita que es con su vida personal, ¿no? Con ellos mismos, que era un poco el objetivo de esa tarea final. Entonces, el que ellos tomaran conciencia de si se podían identificar con situaciones, con tomas de decisiones, con personajes. Para mí uno de los ejemplos más potentes fue con la película 1984, que nosotros antes de proyectarla lo comentamos mucho, ¿no? La relación de la película con el día de hoy. Entonces el ser capaces de impactarles y de que ellos tuvieran que reflexionar si se ven en esa situación, pues ha sido muy enriquecedor. Y luego yo creo que han descubierto cosas, hoy también nos hablaban, ¿no? Han descubierto que les gusta el cine, que parece mentira que nosotros en nuestra generación el cine era una cosa de la que disfrutábamos habitualmente y te das cuenta que ellos no, se unen a plataformas, pero lo que es ir al cine o ver una película, como decían ellos, con fondo o con profundidad, pues no lo suelen hacer y ha sido un descubrimiento bonito. Bueno, hoy nos decían en el feedback final, nos decían, claro, es que estas son películas que yo no hubiera visto en mi vida, porque son clásicos del cine, y nosotros les decíamos, pues si son películas de toda acción, cualquier película vista con otros ojos tiene una enseñanza para ti que merece la pena. Y era muy bonito ver cómo decían, es que tal y como la hemos visto, hemos descubierto cosas que de otra manera no hubiéramos descubierto. Y a mí me ha parecido un regalo, por su parte, el que ellos accedieran a esta propuesta de contemplación. La película de hoy, que era especialmente lenta, la del arquitecto, que les hemos dicho, mira, es que para ver muchas de las cosas que estaban saliendo en esta película era necesaria una película lenta, que va en contra de nuestros clichés o nuestras manías y costumbres de este tiempo, ¿no? Es necesario darse una pausa para poder meterse en los tres personajes que están en este diálogo y poder sentirte el primero que habla, el que está expresando su problema, el que está queriendo entenderlo, y darte ese tiempo de gustar cada una de esas sensaciones, ¿no? Creo que o ha ocurrido mágicamente, porque no estaba probablemente entre los objetivos iniciales, parar el tiempo de una manera que es inusual en la manera que tenemos ahora de saborear las cosas, donde parece que el estímulo rápido, el swipe de las pantallas, de las redes sociales y demás es muy necesario, muy rápido para poderte mantener activo, ¿no? Y hemos conseguido que ellos disfruten de esa paz. Y creo que a mí me ha sorprendido, no esperaba que ocurriera, y creo que ellos lo han agradecido porque han sido capaces de gustar de algunas cosas que no son habituales. Por ejemplo, en la película de hoy, que todos estaban tratando de ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, cuando les hemos puesto en relieve que lo que estaba pasando realmente es que todos los personajes de la historia necesitaban ser queridos y no estaban siendo queridos como ellos deseaban ser queridos, y de repente se han atado cabos y se ha visto que efectivamente el denominador común en un montón de personajes era que le estaban faltos de afecto, solamente ese tempo lento permite esa contemplación de algo más allá que lo fáctico, la pelea, el fuego artificial, ¿no? Muy interesante eso que comentas, porque además me surge también la pregunta irremediablemente de que en un mundo tan inmediato como el que tenemos, ese tempo, me imagino, de nudo de la película, en que no pasa tanto como debería pasar o como pasa al final de la película, ¿qué pasó ahí con los alumnos? Pues que han estado siempre súper atentos, me imagino que es eso lo que quieres. Sí, por ese nerviosismo, esa inmediatez que los alumnos tienen en sus dispositivos móviles, a lo que están acostumbrados hoy día, el hecho de decirles, no, vais a tener que ir más despacito, ver esta película tranquilos y analizarlo bien. Yo creo que ellos no han sido conscientes hasta que se les ha dicho al final, ¿no? Les hemos puesto delante cómo había sido el ritmo de la película. Se han quedado más, yo creo, enganchados en toda la problemática que se estaba planteando. Entonces, cuando se les ha mostrado la forma de contarlo, que también es un arte, ¿no? Es cuando han ido dándose cuenta de su propio proceso, ¿no? Hoy han pasado dos cosas muy bonitas.
una de las alumnas ha dicho: acabo de descubrir que me gusta el cine, que me parecía inaudito que alguien pueda decir que le gusta el cine. Lo verdaderamente sorprendente es que alguien dijera: me gusta leer, pero que me gusta el cine lo dábamos por supuesto, pero he descubierto que me gusta el cine y que se puede aprender a través del cine viendo las cosas de otra manera. Me ha parecido un comentario muy poco esperable. Pero el otro que me ha parecido muy bonito es que alguno de ellos nos ha dicho: nos ha gustado la libertad con la que se han proyectado aquí cosas, porque había algunas escenas y algunos momentos que parecían poco propios de esta casa en un momento dado, pero que han visto que se han proyectado con normalidad como parte de una trama necesaria para poder explicar un nudo de cosas que les pasan habitualmente. Y dice: a muchas de las actividades que hemos ido son como demasiado catequéticas, y aquí ha ocurrido esto ha entrado anestesiado, sin darnos cuenta. Y me ha gustado de manera especial que se sintieran con la libertad de poderlo decir, donde parece que no esperas que a un profesor le puedas decir esto, porque creo que se han expresado con mucha libertad de espíritu, diciendo que, bueno, pues igual cuando decían que venían por los créditos, ¿no? Es como: mira, te digo lo que hay, ¿no? O sea, el ambiente que se ha generado, que yo creo que lo ha propiciado el cine, no hemos hecho nada especial, ha sido muy bonito, de confianza y de un aprendizaje que yo creo que era inesperado por su parte, la verdad, y por la nuestra, tengo que reconocer. Eso es precioso. Y me comentabas que ahora hoy os habían dado feedback sobre cómo había ido el proyecto, los propios alumnos. ¿Cómo habéis evaluado o medido esos resultados del impacto que han tenido en los alumnos? Pues la evaluación más bonita ha sido, hoy se acababa esta primera tanda, ¿no?, de 4 películas, entonces de hecho Felipe ha pedido esa evaluación y han dicho: ¿y podemos proyectar más este año? Entonces, ahí ya nos han respondido, ¿no? Estaban entusiasmados, ha sido muy bonito, querían más. Se les ha pedido que hubiera una reflexión escrita, ¿no? Yo creo que eso también obliga a parar y a digerir y a sacar por la mano lo que han vivido, porque uno tiene la sensación de que lo ha entendido cuando se lo cuentan y empieza a entenderlo cuando lo tiene que contar. Entonces esa parte de o me lo escribes o no lo damos por bueno, creo que ayuda otra vez a volver a parar, a hacer memoria, a recordar, volver a pasar por el corazón lo que han vivido dentro del aula y a ponerlo en palabras, sus propias palabras. Y creo que eso es lo que de verdad al final se queda indeleblemente marcado en sus corazones. Ese es el aprendizaje significativo de lo que se llevan, ¿no? Yo quería agradecer al Instituto de Innovación el empujón al precipicio, el tener que obligarnos o proponernos, no obligarnos, el proponernos qué más que no hayas hecho puede servir de alimento, porque en el proceso de preparación y en el proceso de puesta en común ha sido, yo creo que enriquecedor por ambos lados, porque algunas de estas películas que formaban parte de mi tesis doctoral no habían sido enriquecidas multilateralmente. Entonces, al sacarlas a paseo con otra gente y al escuchar lo que otra gente percibe de ellas, permite algo que ni siquiera el estudio sosegado de una tesis doctoral permite, porque siempre te está ofreciendo el mismo punto de vista. Entonces, como profesor, exponer algo que no deja de ser arte, el cine, a la visión de terceros y que esos terceros lo compartan, yo creo que es un camino de crecimiento y aprendizaje en ambas direcciones, que yo creo que se agradece dentro del aula, porque contar muchas veces lo que ya has contado o volver a incidir sobre cosas que ya tienes sabidas, esto siempre es inesperado y es una alegría de experiencia. O sea que agradecemos al Departamento de Innovación Docente que nos haya invitado. Bueno, lo primero, gracias a vosotros por innovar. Nosotros al final somos meros agitadores, intentamos instigaros a que probéis otras cosas, a echar la vista atrás, ver qué habéis hecho y mirar hacia adelante qué podemos hacer. Lo que hemos hecho ha funcionado, estupendo, pero puede que otras cosas también funcionen. Y un claro ejemplo de ello es que un alumno te diga: vamos a continuar haciendo esto. Eso es una felicitación por nuestra parte a la facultad y al grado de arquitectura, porque es un logro. Así que enhorabuena, y por parte del Instituto de Innovación ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis, cualquier ayuda que necesitéis para seguir innovando y que los alumnos puedan disfrutar en sus clases, ahí estamos.